Estamos a 3 minutos de las 11 de la mañana en vivo para todos ustedes a través de Canal 11 de Punta del Este, dándole la bienvenida a nuestro primer invitado. Se trata de Guillermo Pérez, del vivero Las Landas. Guillermo, bienvenido a la mañana del 11. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer que nos acompañes. Bueno, estábamos hablando fuera de cámaras un poco de esto de la importancia y la necesidad de tener árboles, ¿no? De tener vegetación, de tener frondosidad en los centros urbanos. Bueno, y me contabas tu experiencia que acabas de venir de Brasil, que está atravesando unas olas de calor inhumanas. Bueno, la importancia, el rol que cumplen los árboles. Sí, bueno, acá sobre todo en el sur de donde vivimos, en Maldonado, en esta zona, no había muchos árboles de altura y lugares donde había mucho reparo. La vegetación nativa costera eran coronillas, talas, canelones, árboles de baja altura que aguantaran los vientos, o sea que no había lugares, había sombras, pero lugares pequeños, de baja altura. Pero bueno, como hay ciudades y se ha cambiado todo ese ambiente, primero porque se pusieron pinos, eucaliptos y todo eso se fue cambiando, y también las poblaciones y las ciudades, que ya no tienen nada que ver a lo que era el lugar original. Y bueno, y en eso, cuando estuvimos ahora de viaje, nos llamó la atención que Río de Janeiro, en la parte más turística, conocida, están los edificios, las casas lindas, los árboles, todo ese contexto de una ciudad que uno se imagina normal. Pero claro, al salirse y alejarse a los barrios más periféricos, se ven esas construcciones muy sólidas, pero de techos simples, de paredes simples, pero sin árboles, y todas apretadas unas a otras. Uno se imagina ese lugar que debe haber sido un lugar de selva, un paraíso, que talaron todo y pusieron casas, todas pegaditas, con pocas calles. Y claro, ahora eso sin un árbol, y ahora eso empieza a levantar temperatura, tierra roja empieza a levantar temperatura, y claro, es un sauna, es espantoso. A nuestra escala, bueno, pasa un poco eso, de que no era que cortamos la selva para poner casas, porque en realidad la mayoría de lugares sacaran pastizales, pero bueno, pero como tenemos las ciudades y los calores y el sol, sí precisamos árboles. Y los árboles, además de generarte sombra y lo lindo del verano, sobre todo pensando en árboles de hoja caduca, ¿no? que te genera toda esa comodidad durante el día cuando hace calor. Después, cuando tú tienes esas temperaturas tan largas durante el día, tan altas y durante tantas horas, te provoca que después de noche la ciudad se mantenga caliente todavía, porque todas las estructuras de hormigón y todas las calles, las paredes, se mantienen esa temperatura. Entonces no baja nunca de noche. Tú capaz que te alejas de la ciudad y de noche estás como más fresquito, y la ciudad sigue estando caliente. ¿Por qué? Porque se forma esa isla de calor, como le dicen. Y eso, la forma de frenarla es con los árboles, que te reduce la temperatura y te da sombra durante el día, y de noche provoca que se enfríe más rápido la ciudad. Eso es muy importante para toda la expansión de la ciudad que estamos teniendo. Bueno, en el centro es difícil ya, porque como sabemos, el centro de Maldonado tenía las estructuras de las calles, las casas y los jardines al fondo de las casas. Las casas sobre la calle y el fondo con muchos árboles y vegetaciones, quintas, todo. Pero bueno, la ciudad fue creciendo, se fueron haciendo casas hacia el fondo, patio, poniendo hormigón, y claro, todas las manzanas donde en el medio era verde, ahora es cemento. Entonces no hay sombra, no hay verde, y bueno, eso no sé cómo se soluciona. Pero... Bueno, eso te iba a preguntar, digo, ¿cuál es la solución? Porque hay lugares donde ya es imposible plantar árboles, o siempre hay un lugar para plantar un árbol. El tema es qué tipo de árbol. Si pretendés un árbol en altura, tenés que ver qué pasa con las raíces, tenés que ver si es hoja caduca, si es hoja perenne, o sea, qué tipo de sombra, que sean árboles nativos, no especies exóticas, que también respecto a este tema hay un dato importante. Bueno, sí, yo te pondría en tres escalas, si querés. Bueno, primero ver qué espacio tienes, ¿no? Si hay veredas anchas, si no hay nada abajo, si es muy angosto y no puedes. Bueno, ahí hay que ver si es el patio de tu casa, el fondo, para volver a generar ese espacio. Porque las veredas de las calles del centro son muy angostas. Sí. Están plantadas las espumillas, que da una sombra linda, pero muy reducida donde están. No genera un efecto parasol, así que tú te digas, estamos ante varios metros cuadrados protegidos, ¿no? Es ahí, es esa. Entonces tampoco da para plantar mucho más grande, salvo que cambien toda la estructura, se ensanchen las veredas, se plante donde pasan los autos, se chique donde circulan los autos, pero bueno, es todo un cambio drástico que, si no, la gente en sus fondos volver a plantar, donde antes tenían árboles y pusieron todo patio y pusieron otras casitas, bueno, verde poner árboles, pero claro, ¿qué árboles? Porque te plantas un árbol que se cae, que te rompe las cosas, pues las ramas hay que podar. Hay que, bueno, no es cualquier árbol ni en cualquier lugar. Y entonces yo pondría esas escalas. Primero los tamaños y segundo, si son nativos, bueno, todavía mejor. No hay muchos árboles nativos que
que lleven con esas condiciones. Capaz que el ibirapita es uno bueno, pero tiene follaje muy grande. La pata de vaca sí tiene la escala linda, no rompe las raíces, pero tiene un poco de espinas. El tala es otro que puede ir, pero tiene bastantes espinas. Después puedes tener el timbó, pero tiene unas raíces que es para una plaza o un parque. Entonces tenés que ver las nativas en Francisco Álvarez, que sí puede darse mejor. Francisco Álvarez. Sí, Luea de Baricata se llama y es Azoita Caballo le llaman. Pero el nombre Francisco Álvarez, no sé bien la razón. Hay varias teorías, pero prefiero no porque puedo inventar y no está bueno. Y entonces, bueno, dentro de las nativas, genial. Después, si no tenés nativas, bueno, plantas de la región. El jacarandá, que es precioso. El lapacho, que bueno, es un poco lento, pero es un árbol muy, muy lindo. Después el palo borracho, pero tiene esos pinchos que es más complicado. La tipa, que se plantó mucho en Montevideo en una época, que a veces tiene esa baba que cae, ¿viste? Por algunos insectos, pero bueno, es un lindo árbol, le da una linda sombra. Y después tenés los exóticos. Entonces tenés los nativos, los de la región y los exóticos. Lo que no es muy aconsejable son los exóticos invasores, que ahí es otro problema, que son plantas que tú plantas. Bueno, si es en el centro de la ciudad o lugares ya muy urbanizados, el daño es poco. Por ejemplo, pensando en el fresno. El fresno es el árbol ideal para sombra en la ciudad. Si tú lo plantas en las zonas periféricas, cerca de arroyos o montes nativos o en el campo, es un problema porque ese fresno invade y después lo tenés metido en el monte nativo, metido en los bañados y se come todo lo nativo, ¿no? Porque crece más rápido, porque hace sombra, porque molesta. Pero en el centro de la ciudad, el fresno, el plátano es otro árbol ideal, pero genera esa pelusa. Eso te iba a preguntar. Sí, pero claro, genera esa pelusa cuando hay 10 árboles por cuadra. Si tú plantas pocos, y también son árboles de tamaño grandote. El fresno te diría yo que para dentro del centro de la ciudad es una muy buena opción. ¿Sería viable en el centro Maldonado hacer alguna plantación de estos árboles? Porque se han plantado eso, no sé cómo se llaman los árboles. Las espumillas. Las espumillas que dan Esas que tienen una flor divina. rosada, preciosa. Sí, eso es precioso, es bien característico de Maldonado. Y además, digo, una vez que crecen, tienen una copa interesante que dan bastante sombra. Sí, pero viste que la copa llega a 2,5 metros, 3 metros, tendrá 3 metros de ancho y está esa sombrita. No tenés ese efecto grande para sol que yo te decía. Y bueno, es complicado, porque capaz que en algunas esquinas o buscar plazas, o que allá hay, ¿no? Pero sí, el centro, por eso te decía, es complicado. Si no en los fondos, volver a plantar en los fondos árboles de no gran porte, que no joroben las raíces. Y bueno, la gente después sí, es cierto, la hoja molesta, pero más molesta, capaz que cuando tengas que pagar la cuenta de luz de todo el aire acondicionado que tuviste que meter para poderte refrigerar, o bueno, también pasa, ¿no? Esa isla de calor, la gente va a las casas, se queda adentro y la combate con aire acondicionado, que genera consumo de energía, que muchas veces provoca más efecto del cambio climático. Y después eso provoca más temperatura. Y ahí empezamos el círculo que no termina más, ¿no? Sí, esto es un problema, ¿no? Ahora, ¿cómo hacemos, una de las preguntas, para sustituir las plantas exóticas por nativas? Bueno, yo te diría que las exóticas que no invadan, ya están, no, son característicos. No. Y las exóticas invasoras que están en lugares que, eso si querés lo hablamos, es todo un tema las exóticas invasoras que es muy interesante. Eso sí, las exóticas invasoras plantadas en lugares no apropiados, sobre todo en las alrededores de la ciudad o en campaña, y habría que cortarlas y sustituirlas por plantas nativas que tienen comportamientos similares o mejores, porque a veces no tan rápido, pero más resistentes a la sequía, más resistentes a la hormiga, más resistentes a los... Bueno, un ejemplo de exótico invasor que está siendo catalogada como invasora es la fénix, es nuestra linda palmera, la fénix canariense, que está en la plaza de Punta del Este, que es un emblema. Bueno, esa palmera es exótica de las Islas Canarias. Se trajo aquí hace cientos de años, calculo yo, por eso son ejemplares tan añejos, pero esa palmera, sobre todo en el litoral, se ha propagado mucho dentro de los montes nativos. Acá por ahora no ha pasado eso, pero sí en el litoral. Y esa palmera vino, que es exótica y se reproduce por todos lados, vino un insecto, parece que no se sabe muy bien cómo llega, el picudo. El picudo. El famoso picudo colorado. ¿Por qué no? Hay dos picudos, uno negro, que era nativo nuestro, que atacaba un poco las butiá, y el picudo colorado que vino, podría haber venido en un contenedor, vaya uno a saber cómo llegó, por contrabando de alguna planta, no se sabe muy bien. La cuestión es que ese picudo se propagó y ahora se devora la fénix. Entonces es una exótica invasora, la fénix, que bueno, en algunos lugares queda preciosa, pero el picudo se la está comiendo y generando ese horror. Visual sobre todo. Ecológico no, porque bueno, es un exótico que se come otro exótico. Mientras ese picudo se queda ahí, donde ese picudo
no soy entomólogo, no soy especialista, pero si ese picudo no sé si puede pasar, que cambie, que busque otra especie y donde se coma la butiá, ahí sí sería un desastre total. ¿Y se está tomando alguna medida, por lo menos de observación de Bueno, se han esto? tomado medidas, sí, están muy atentos, creo que es del Ministerio de Ambiente y de Ganadería, la Dirección Forestal, creo que están en las intendencias de Canelones, de Montevideo, creo que de Paysandú también han tratado. Pero claro, para vos matar ese picudo tenés que fumigar, de nuevo, tenés que contaminar todo, ¿Este echar es el productos. picudo? Ahí lo tenemos, Ahí mirá, el va. picudo rojo. Eso, qué maravilla. Bueno, ese bicho es de muchos que se meten en las palmeras, las comen y las deja. Si uno busca imágenes en internet de las fénix atacadas por el picudo, es como que quedan como tristes. Las palmeras se les caen, quedan como las polleras caídas así y grises. Eso es muy Horrible. feo, es horrible. Pero bueno, es un exótico que se come un exótico. Es como que la ves pasar, ¿no? Pero el problema es que si eso Que cambia. salte a otra especie. Te digo, no sé si eso es factible o no, pero esperemos que no. Ahora, ya donde estamos, encontrar una solución no es sencillo, ¿no? Porque el avance de la construcción, la tala de los montes, no pasa en Uruguay, pero la tala de la selva, etcétera, etcétera. Es decir, que tenemos que pensar en cuáles serían las soluciones a partir del escenario en el que estamos, que es bastante destruido y alterado por el propio ser humano, ¿no? O sea, que ahora queremos arreglar las macanas que nosotros mismos hicimos, Exacto. como siempre. ¿Cuál sería el árbol ideal? Porque tenés que pensar también en un árbol que te dé un follaje importante, una sombra, pero bueno, que no tape, por ejemplo, la iluminación pública y que no esté en conflicto con todo lo que es el tendido de los servicios que tendría que ser subterráneos, pero bueno, eso es harina a otro costal. ¿Qué solución vos como entendido en el tema dirías, bueno, yo creo que los fresnos, mencionaste recién? Bueno, el freno es muy bueno. Lo que pasa es que tiene esa contra. Bueno, sabés que en Argentina, eso lo estoy hablando con unos colegas argentinos, ellos injertan, porque tenés el fresno dioico, tenés árboles que generan semillas y otros que generan solo las flores y así. Es una forma de generar así, ¿no? Entonces hay unos que sí pueden propagarse y otros que no. Entonces parece que en Argentina lo que se injertan solo machos. Entonces, que no se propagan, no generan semillas, entonces son árboles que son fresno, pero no tienen esa contra de que invadan. Nosotros todavía estamos un poco atrás y plantamos de los dos. No sabemos cuál plantamos. Entonces, puedes tener una hembra que te genera todo de ¿Y semillas. por qué no sabemos? No. Y porque no se sabe hasta que la planta no es adulta. Ah, No hay forma No de hay saber. forma de saberlo. No, salvo que tú injertes, sí, el macho en un pie, que no importa cuál sea el pie. Claro. Hay toda una técnica, ¿no? Claro, Que tampoco conozco bien, pero sé que es muy específico y tienen ese adelanto en el cual plantan fresnos que están seguros que no va a provocar esa expansión. Y bueno, el jacaranda es otra opción, muy linda también, que tiene linda floración, lindo follaje. ¿Y qué pasa? Además de plantar lo que sea más adecuado, hay un mantenimiento. Y cuando tienes eso del tendido del eléctrico, bueno, después hay que cada 2 por 3 podar bien. no se ve que se pode en Maldonado. Yo qué sé, ahí yo no sé, Yo no te recuerdo sabría la decir. época de niño, era la época de la dictadura, ¿no? En Montevideo, que venía la época de la poda y los plátanos quedaban todos... Sí, yo que sé, hay podas también a veces que son temerosas, ¿no? La poda hay que saber hacerlo, no es agarrarlo troncho, ni tampoco le corto 3 hilitos. Claro. Hay que saber podar. Se han hecho podas, yo recuerdo que se han hecho podas, pero es un tema que, claro, es costoso. Pero eso tendría que ser todos los años, Ojo, por las ejemplo. espumillas, por ejemplo, del centro no precisan podarse, capaz. En una época se podaron los álamos de Roosevelt, creo, Sí. porque se había caído Y ahora uno. podaron un poco los eucaliptos de la Ruta 39, pero eso creo que por un peligro de que se caigan esas terribles ramas Bueno, que por otra cosa. sí, entonces hay un manejo del bosque urbano, si querés. No es solamente plantar y me olvido. Y aparte hay que saber también, porque las raíces también te pueden tapar caños. Entonces hay que saber dónde plantarlos y generar el efecto deseado. Y en invierno, bueno, eso sí, que sean caducos. Creo que eso es importante. Salvo en alguna plaza o algo, que ahí sí puede este follaje perenne. Pero en los espacios así de calles y eso, creo que caduco siempre es mejor porque tiene la contra que pierde la hoja, pero en invierno tenés sol, no hace tanto esfuerzo en invierno con el follaje, con los vientos, ¿viste? Entonces, eso, que sea caduco principalmente y después, bueno, un buen manejo de poda y de mantenimiento. Y una especie adecuada al lugar. Por eso me dice especial, y bueno, acá capaz que en el centro sí. Se han plantado fresnos, que en el peatonal se plantaron fresnos. Y van bien, y hay plantados. Si tú ves en algunas calles del centro, hay acer también, hay otros plantados. Hay especies que han sido exitosas, pero claro, después crecen, ¿no? Montevideo eligió, por ejemplo, replantar la avenida 18 de Julio con plátanos, como
hubieron, creo que a principios del siglo XX. Es una buena idea. Vos recién decías sí, no muchos por el tema de la pelusa. Sí, bueno, Que hay una genera la variedad. mugre, la conjuntivitis, las alergias. Hay una variedad ahora que me han dicho que no tiene tanta pelusa. Entonces, si eres un ¿Son árbol, genéticamente modificados? y deben de ser, Y sí. no sé. Ahí ya, y bueno, pero La mano del hombre, nos vamos a extinguir. O sea. pero bueno, si es para bien y no molesta, es una sombra preciosa la del plátano. Es como, incluso la del tilo es todavía mejor. La sombra del tilo es un árbol espectacular, que está en las calles, no puedes porque las raíces avanzan mucho. Pero una sombra de un tilo, tú abajo estás como, así como un techo, mejor que un techo de hormigón. ¿Es ¿no? verdad o es mito que te pones abajo un tiro y te tranquilizas? Bueno, Yo no que- sé. por mí que es un Yo, mito, no yo sé. creo que sí por la calidad de la sombra. Porque el plátano también tiene esa calidad de una sombra, pero capaz que es más clara. Claro, pero el tilo, como todos sabemos, que es un tranquilizante, un sedante y natural. debe ser, debe tener, algún efecto debe tener. Yo he sí. escuchado eso, de que ponerse en la sombra de un árbol de tilo, como que te genera un estado de bienestar, no sé si es real o Y psicológico. mira, y capaz que en la época de floración, con el perfume que genera y no estés equivocado. Y seguro que por la sombra, el tema es que abajo de un jardín, por ejemplo, no te crece el pasto, Claro. porque mucha sombra. Pero es una sombra preciosa la del tilo. En las viejas a veces estancias o campos que plantaron antes. Y bueno, ese no es invasor, es un exótico, pero es un exótico que se puede plantar tranquilo donde guste. Bueno, obviamente la respuesta a la pregunta de dónde me puedo asesorar para saber, Vivero Las Landas. Está clarísimo eso, que se lo vamos a decir, pero está bueno que la gente se informe, porque a la gente le gustan mucho las plantas, poner un arbolito en su casa o de repente poder plantar algo en un lugar público, pero el tema de saber no es solamente, ay, me encanta este por la florcita, me encanta este porque crece rápido, me encanta este por la sombra, y voy y lo planto, no tengo en cuenta las raíces, no tengo en cuenta las hojas, no tengo en cuenta una serie de cosas que es importante asesorarse. Es importante. Y también, bueno, las condiciones climáticas, a veces hay plantas, yo qué sé, me pasa muy seguido que el eucalipto de flor roja, el eucalipto de flor roja que quiere llevar a Paraguay, porque como crece el calor, pero claro, a él no le gusta la humedad. Vive en una zona de Australia donde hay mucha arena, donde el agua llueve pero drena fácil y no hay mucha humedad. Se lo llevan a Paraguay, sí hace calor, pero llueve todo el tiempo y se pudre la raíz. Entonces sí, hay que no es planto lo que quiero donde quiero, hay ciertos parámetros donde moverse. Sin duda, no hay que subestimar aquello de que, bueno, a mí me gusta la jardinería, me gusta la naturaleza, puedo hacerlo, voy, compro y planto, hay que tener un No, asesoramiento y hay otra integral. también que a veces se dice, no, plantar un árbol es bueno para el medio ambiente. No, eso es cierto. Primero que si plantas un ligustro o un freno, estás en un lugar de campaña, estás haciendo un daño mucho mayor de que lo que estás provocando. Y a veces el Uruguay no es solamente plantar árboles, el Uruguay era muchos pastizales, muchas gramíneas, herbáceas que estaban. Entonces, plantar árboles no es, depende en el lugar, por eso, no es, no, planto árboles y ayudo al medio ambiente. Bueno, en la ciudad sí, pero en el campo, no. Porque no es plantar, hay muchas, por eso no es algo lineal. Viste, ahí tenés que de repente la mayoría del imaginario colectivo dice, bueno, plantar un árbol ya es un hecho positivo, ¿no? Porque además de que me encanta, y hay una de las 3 cosas que hay que hacer en la vida, dicen plantar un árbol, estoy ayudando al medio ambiente, voy a tener sombra, ¿es todo positivo? No, se puede transformar en algo. Depende de la especie, mucho depende de la especie. Sí. Y bueno, y el lugar, hay lugares que acá Claro. en nuestras costas eran pastizales, como te digo, Sí, y sí. no precisaban árboles. Muy interesante, señoras y señores. Ustedes pueden, para obtener mayor asesoramiento, ir al Vivero Las Landas, allí en Avenida Aparicio Saravia. Los van a atender de maravillas. Bueno, cuántas veces hemos ido y hemos compartido los tapes allí en Las Landas. Bueno, hoy tenemos a Guillermo aquí en los estudios. Te agradezco mucho por esta presencia. Por favor, un gusto. Gracias. Que andes muy bien. Gracias igualmente. Señoras y señores, hacemos una pausa, 11:15, ya venimos.